Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Facebook Live que realizo todos los viernes a las 5 de la tarde. Discúlpame el retraso, pero hemos tenido algún tema técnico que hemos intentado solucionar y bueno, pues ya estamos aquí. Espero que hayas disfrutado de la semana y mira, hoy quería hablarte de las emociones. Porque de alguna manera es importante que seamos muy conscientes y que podamos tener una información de lo que son las emociones. Las emociones son respuestas químicas que se producen en nuestro cerebro, aunque tú no seas consciente de ello. Es decir, que hay un estímulo que activa esa emoción y una vez que se activa, ¿vale? Independientemente de que tú seas consciente o no, se activa esa emoción. Por lo tanto, yo siempre digo que nunca hay que escapar de las emociones, al contrario, siempre hay que darles la bienvenida a todas las emociones, porque todas las emociones te informan, te dan una información muy importante y a partir de ahí tú puedes aprender a trabajar y a regular esa emoción. Imagínate que las emociones es como si fuese que cada vez que se activa una emoción se enciende una luz y esa luz es la que te alumbra y te da esa información inicial para que a partir de ahí tú actúes. Basándonos en el concepto de las emociones, es importante, y te voy a poner una transparencia que yo creo que te va a dar mucha información. Fíjate que las emociones normalmente están conectando el presente con el pasado y con el futuro. Lo que tú vives hoy normalmente, o las emociones que sientes hoy normalmente tienen que ver con tu pasado y también probablemente proyecten tu futuro. Fíjate que las emociones es una señal para nosotros mismos y para los demás. A que tú, cuando tú estás enfadado o enfadada, seguramente tu familia o tus amigos sean muy conscientes. Por lo tanto, tú también le estás informando. Además, te preparan para la acción. Imagínate que vas por la calle y notas que viene un coche muy deprisa. La emoción del miedo se activa y te prepara para que tú puedas dar un salto o escapar para que no te pille ese coche. También vigila el estado de nuestras relaciones, porque de alguna manera esa emoción te va a dar esa información inicial de si tú estás a gusto o no con tu entorno. Evalúa, por supuesto, si las cosas van bien. Sirve también, por supuesto, como hemos comentado antes, para dar señales a los demás. Y además te ayuda a decidir cómo actuar frente a una señal. ¿Y por qué te ayuda a decidir? Pues porque si tú imagínate que estás enfadado en un momento determinado, te ayuda a ser muy consciente si esa emoción está durando mucho en el tiempo o en intensidad es muy elevado y de alguna manera está llevando a lo que se llama la carga emocional o el volcán emocional, que es la ira o dar un grito a alguien. Por lo tanto, con el trabajo que nosotros hacemos con Mindfulness, el trabajo de autoconocimiento, te permite ser muy consciente de tus emociones, detectarlas y a partir de ahí, poquito a poco, conociéndolas, podrás ir regulándolas. Y por lo tanto, cada vez, cuanto más conocimiento tengas de las emociones, más información tendrás de ti y más información tendrás de tus circunstancias, de las experiencias que estás viviendo en tu día a día y de tus conductas. Y esto es fundamental. Fíjate que entonces, pues hay una fórmula que a mí me parece muy interesante y que te propongo para que seas muy consciente de cómo trabajan las emociones. Y hay algo que me preguntan mucho los alumnos y siempre me dicen, ya, pero yo no sé diferenciar entre la emoción y el sentimiento. Bueno, pues esta es la fórmula que yo te propongo. Cuando tú a una emoción le añades el pensamiento, es cuando tú construyes el sentimiento. Es decir, la emoción es una respuesta química, como hemos comentado, que por supuesto que hace cambios fisiológicos y cognitivos, pero de alguna forma se activa para darte una información inicial. Pero cuando tú a esa emoción le añades el pensamiento, es cuando tú construyes el sentimiento. Y ahí es donde yo te pregunto, entonces, ¿tú qué es lo que quieres sentir? ¿Qué es lo que quieres construir? Porque al final el sentimiento lo construyes tú. Es donde tú tienes que ser consciente. Bueno, pues fíjate, a mí siempre me gusta definir
6 emociones básicas o principales, que son las que nos dan esa información inicial. Por un lado tienes la emoción de la alegría, que la alegría te dice que has conseguido algo, has conseguido un logro. Luego tienes la emoción del enfado. El enfado es cuando alguien está sobrepasando o algo está sobrepasando tus límites. La emoción del asco no solo referente a la comida, sino asco es cuando tienes rechazo sobre algo, pues por ejemplo hacia el racismo, hacia la gente intolerante, pues bueno, cuando eso se mantiene, pues a mí me produce asco. También está la emoción de la tristeza. La tristeza te dice que has perdido algo o a alguien. La emoción de la sorpresa lo que te está informando es que tienes algo nuevo que para ti es novedoso. Y por último, la emoción del miedo. El miedo, cuando se instala en nosotros, se activa para decirnos que de alguna forma me falta un recurso. Entonces, cuando el miedo se pone delante de ti, yo te propongo que seas consciente de que ese miedo está ahí y que te gires y te preguntes cuál es el recurso que me falta para poder regular este miedo. Buscas tus recursos para que de alguna manera ese miedo desaparezca, porque una vez que te ha informado y tú has buscado los recursos, verás como poquito a poco lo vas regulando, lo vas trabajando y desaparece. Bueno, pues con esta introducción que hemos hecho de las emociones, que son conceptos iniciales que a mí me parecen muy interesantes, que conozcas para bueno, pues las experiencias que vamos viviendo en nuestro día a día, sí que quiero comentarte que en el Facebook Live que vamos a realizar la semana que viene, es muy interesante porque va a ir muy enlazado a estos que yo os he comentado hoy sobre las emociones. Vamos a hacer una entrevista al José Vargas, que es doctor de biología celular y molecular y profesor de la Universidad de Passo Fundo en Brasil, y con él vamos a ir haciéndole una serie de preguntas para que nos dé una información muy completa y muy interesante sobre las emociones, sobre cómo funciona nuestro cerebro a nivel de neurociencia y sobre también la plasticidad y la plasticidad que tenemos todas las personas en el cerebro. Y esto nos permite aprender e ir enseñándole poco a poco, porque todas estas competencias que estamos comentando durante todos los Facebook Live, la inteligencia emocional, no nacemos con ello aprendido. Es algo, son competencias y habilidades que podemos ir trabajando e ir enseñando poquito a poco a nuestro cerebro. Igual que cuando hacemos la práctica de mindfulness, de atención plena, de presencia en el momento, en el aquí, en el ahora, pues de alguna forma, cada vez que hacemos una meditación y nuestra mente se dispersa y volvemos a traer la atención a un objeto, al momento presente o a la respiración o a una parte del cuerpo, ahí es cuando estamos ejercitando nuestro cerebro y es cuando estamos ejercitando, creando o desarrollando el músculo mental. Bueno, pues nada, espero que disfrutes de la semana, espero verte el viernes que viene a las 5 de la tarde y ya sabes, cualquier comentario que quieras hacerme, cualquier duda, estaré encantada de atenderte. Espero tus comentarios y bueno, nos vemos el viernes que viene. Un fuerte abrazo, hasta luego, gracias.